en la sociedad, se conocen otros problemas, pero el problema de ludopatía parece que no tiene mucha visibilidad y a pesar de, bueno, pues de todos los cambios que ha habido por toda la irrupción de las nuevas tecnologías y la nueva modalidad de juegos online, pues todavía la verdad es que sigue siendo poco visible y eso es algo que, bueno, pues que está pendiente y que espero que algún día se solucione. Si me vais a permitir que empiece por una frase de un astrónomo bastante conocido, voy a darle a compartir pantalla, eso es. No, perdón. Ahora. Bueno, me vais a permitir que inicie con una frase de un astrónomo muy conocido, que es Carl Sagan, que lo anticipaba ya hace muchísimos años. Carl Sagan era un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Inicialmente fue profesor asociado de la Universidad de Harvard y posteriormente profesor principal en la Universidad de Cornell. Decía ya, hace ya bastantes años, que crecemos en una sociedad basada en la ciencia y la tecnología, en la cual nadie sabe nada de ciencia y de tecnología. Y esta mezcla inflamable de ignorancia y poder, tarde o temprano, explotará en nuestras caras. Yo no sé si es verdad todo lo que anticipaba Carl Sagan, pero los estudios que están viniendo, los datos que nos vienen a Proyecto Hombre desde hace tiempo con respecto al tema de las nuevas tecnologías, pues es preocupante, ¿vale? El último estudio de Studes habla de que el uso compulsivo de Internet ha crecido hasta un 21% entre los estudiantes de 14 y 18 años. Esto supone un 4,6 más que en la anterior edición de Studes. Estamos hablando del 2010, este último estudio. Ahora no sé cómo andará la cosa. Se advierte una mayor prevalencia entre las chicas, un 23,8%, que entre los chicos, un 18,3%. A los 16 es cuando se presentaban cifras más altas en el uso compulsivo de Internet. Estamos hablando de que este estudio se realizó hace casi 10 años. En lo que respecta a las apuestas deportivas, el 6,4% de los estudiantes de 14 a 18 años ha jugado dinero en Internet alguna vez y en el último año 9,8% en 2014, con una diferencia significativa en función del género, 10,2% entre los chicos y un 2,5% entre las chicas. El 13,6% de los entrevistados ha jugado dinero fuera de Internet en los 12 meses anteriores a la encuesta. Como decía, yo no sé si Carl Sagan acertó en cuanto a que era una mezcla explosiva, pero está claro que hay un caldo de cultivo con respecto al mal uso de las nuevas tecnologías y hay un caldo de cultivo, que es el tema de que hoy nos ocupa, con respecto a las apuestas deportivas, que es un poco la expresión máxima de la ludopatía de hoy. Bueno, voy a comenzar mi intervención para que todo el mundo se haga una idea de cómo comenzó todo esto, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, las tecnologías de la información y comunicación son una variada gama de instrumentos y herramientas, canales y soportes dedicados esencialmente al uso, manejo, presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación de información, tanto analógica como digital. Dentro de ellas encontramos Internet, los smartphones famosos y los videojuegos. Hoy en día, pues podemos afirmar que te puedes dejar las llaves de casa o las llaves del coche, pero no te puedes dejar el móvil, ¿no? Se han vuelto como necesarios e imprescindibles para nuestro día a día. No sé si para suerte o para desgracia. Probablemente las dos cosas, ¿no? Para bien y para mal. Bueno, pues algunos beneficios de las TICs, voy a ir citando algunos.
Bueno, pues lo hemos visto ahora durante el confinamiento, ¿no? Conectividad casi inmediata con cualquier punto del planeta. Es decir, pues durante el periodo de confinamiento, no era extraño que todo el mundo, la familia, amigos, nos comunicáramos, o la vida o incluso el trabajo ha continuado gracias a las TICs. Eso es uno de los beneficios claros. Otro beneficio es el acceso a la información diversa y asequible y contrastada. También aquí se puede hablar del fenómeno de la sobreinformación o el exceso de información. Y bueno, pues otro de los beneficios de favorecer las estrategias de colaboración en distintos ámbitos, facilitan el trabajo y aprendizaje, como he dicho anteriormente, permiten formas de comunicación diversas y eficaces y aparecen nuevos estudios y profesiones gracias, incluso el uso, el manejo de las TICs es una competencia básica hoy en día, pues para búsqueda de empleo o para encontrar un nuevo empleo. Como todo en la vida, pues todo tiene sus beneficios y sus riesgos, ¿no? Pues las TICs también los tienen. Algún riesgo de las TICs es el acceso a contenidos inapropiados, el acceso a información incorrecta, las famosas fake news que ahora están de moda, el ciberbullying, que consiste en ofender, insultar o maltratar a alguien a través de Internet o de la telefonía móvil, o el sexting, que implica la recepción o transmisión de imágenes o vídeos que conllevan un contenido sexual a través de las redes sociales, ya sea con o sin autorización de quien los coloca en el medio. Bueno, estos son algunos de los riesgos que yo creo que todo el mundo hemos oído hablar de ellos y que están de moda, ¿no? Más riesgos, el grooming, que es una práctica de acoso, abuso sexual en contra de niños y jóvenes que en la mayoría de los casos sucede a través de las redes sociales, estafas, ataque de virus y troyanos, exposición de datos privados, adicción o mal uso de las TICs, que es un poco el tema que nos preocupa a nosotros los que ofrecemos tratamiento, y como os anticipaba antes, que estamos viendo que jóvenes, en nuestro programa joven están viniendo chavales con problemas de abuso o mal uso de las TICs. El mal uso de las TICs, lógicamente, pues tiene unas consecuencias. El primero es el aislamiento, que hemos comentado antes de la intervención. El aislamiento social y familiar. Bueno, pues es como una foto fija, ¿no?, que nos encontramos ahora en todos los lugares de espera, bien sea esperando el autobús, bien sea en una sala de espera de cualquier tipo de profesional, y ahí hay personas con el móvil, cuando antes igual se daban más interacciones sociales. Es una consecuencia del mal uso de las TICs, y eso lo hacemos todo el mundo mal. Es como de mala educación, ¿no?, tener el móvil mientras hay otras personas presentes. Desestructuración horaria, por el hecho de quedarse hasta altas horas de la noche, o bien chateando, o bien viendo redes sociales, o viendo vídeos, o jugando a videojuegos. Otra de las consecuencias puede ser agresividad. Cuando se le retira el móvil, es muy típico ahora, ¿no?, oír entre los padres que se le retira el móvil y se pone agresivo, y hay se generan situaciones agresivas en casa. Como consecuencia también de mal uso de las TICs o abuso de las TICs está el bajo rendimiento académico y pérdida de intereses, como por ejemplo aficiones y deportes, ¿no? Aquí quería hacer un énfasis que siempre nosotros en Proyecto Hombre veíamos que alguien que practicaba deporte con un factor de protección, pues nos llama poderosamente la atención el hecho de que ahora no es así, porque todo el tema de las apuestas deportivas se ha metido en contextos donde, bueno, pues chavales jóvenes que practican algún deporte y que como una manera de ocio, una forma de ocio, pues lo que hacen es, bueno, pues hacer alguna apuesta entre ellos, ¿no? Y nos está llamando poderosamente la atención este tema. Pero bueno, no me voy a desviar, que esto es una consecuencia del mal uso de las TICs. Si voy muy deprisa o me puedes decir algo, Jaime, es que está ahí con esto del Zoom, no controlo bien. No sé si voy bien o cómo lo Bien, ves. bien, tranquilo, sigue, Ernesto. Va bien, ¿no? Vale.
Voy para allá. Descenso de autoestima al fracasar en los intentos de reducir el uso de TICs. Eso es una de las consecuencias, el darse cuenta de que, bueno, pues que hay el utilizar las TIC se ha convertido en una necesidad o en una dependencia, que es algo peor, ¿no? Bueno, eso en cuanto al tema de las TICs, y después os explico por qué he iniciado mi intervención hablando de las nuevas tecnologías. Y bueno, tiene que ver con la nueva modalidad de juego. Hoy podemos hacer la siguiente afirmación, que todos los juegos presenciales tienen su homólogo juego online. Es una afirmación que podemos decir sin ningún problema. Hace ya años me llamaba poderosamente la atención y decía, no se atreverán a hacer el juego del parchís online. Pues lo han hecho. Lo han hecho. O sea, todos los juegos presenciales tienen su homólogo juego online. O sea, es una realidad y es una afirmación y esto supone un cambio de modelo en todos los sentidos, tanto en el uso de las TICs como después a la hora en el proceso de generar un problema de ludopatía. Bueno, está también demostrado que el juego online es mucho más adictivo, o tiene mucho más poder adictivo que el mismo tipo de juego en modo presencial. Y debido a dos tipos de cuestiones que ahora voy a explicar, relativas al ambiente o contexto y relativas a las características del juego online. Con respecto al ambiente para el juego online o el contexto, es más adictivo porque lo puedes hacer tú solo. Nadie te ve, como cuando entras a jugar a una máquina tragaperras o cuando entras a un salón de juego, siempre hay más gente. Eso puede ser una barrera que diga, bueno, pues no lo voy a hacer hoy o no voy a ir al mismo bar de siempre a jugar. Otro tipo de características es la comodidad en cualquier momento. Mientras esperas en el parking para hacer la compra, puedes jugar con un smartphone. Y además es más facilidad para el consumo de sustancias, con una gran disponibilidad de juegos. Hay una gran amplia variedad de juegos online y de lugares donde se juega. Porque ha estado mucho tiempo sin regular, que es un tema que igual hablamos, no sé si nos dará tiempo, pero es un tema que hablamos antes de la charla, ¿no? Que de alguna forma ha pasado lo mismo que pasó con el tabaco en su momento y con el alcohol, que hasta que lo regularon, pues ahí bueno, pues les dejaron actuar bueno, sin ningún tipo de regulación y consiguieron captar muchísimos clientes. Y llegaron tarde. Ahora parece que con el juego online sobre todo, está pasando lo mismo. Accesibilidad, condiciones fáciles de acceso y el tema de la publicidad agresiva, esto ya a nivel social, publicidad agresiva dirigida a captar nueva clientela, estrategia de marketing dirigida a los más jóvenes, esto está claro. A través de los modelos de futbolistas, como hablábamos anteriormente, bueno, hasta ahora, parece que ahora van a regular todo este tema, todo el tema de las camisetas, todo el tema de que en ciertas franjas horarias no haya publicidad para apuestas deportivas o para el juego online, pero durante muchísimo tiempo han campado a sus anchas y han creado una nueva clientela, sobre todo jóvenes, porque además iban a por ellos. Iban a por ellos por lo que comentaba, ¿no? Era muy habitual ver a futbolistas pues intentando convencer de que, bueno, pues que por jugar un poco de dinero, por jugar al póker online o por jugar a ciertos juegos, que no pasaba nada, que es algo inocuo. Y además han conseguido otra cosa muy
muy peligrosa. El último estudio del Instituto Reina Sofía sobre jóvenes lo decía. Han conseguido que los jóvenes perciban como ocio el hecho de jugar con dinero. Ya no hablo de jugar en videojuegos, que eso, bueno, podemos aceptarlo. Pero jugar con dinero o hacer apuestas deportivas como forma de ocio. ¿Vale? Quiero decir esto que en el contexto es como un caldo de cultivo que, bueno, pues que como consecuencia pues están, bueno, pues ha habido un cambio de perfil en nuestros tratamientos como consecuencia de todo esto que estamos comentando. Y como comentaba anteriormente, hay unas características muy concretas de lo que son las apuestas deportivas o lo de que es el juego online. Voy a ceñirme a lo que son las apuestas deportivas porque representan un poco lo que, bueno, pues un poco el cambio de perfil de chavales más jóvenes que nos están viniendo a tratamiento y que además, bueno, pues representa un poco el cambio de modelo, ¿no? Voy a comenzar con las características de las apuestas deportivas, que son lo mismo que las características del juego online, pero más concreto en las apuestas, puesto que es lo que más nos preocupa en Proyecto Hombre a nosotros, ¿no? Bueno, como decía, el desarrollo de las TICs y la aplicación de Internet en los juegos de azar hacen que estos adquieran unas características que potencian el efecto adictivo, que ya de por sí tiene el juego. Algunas de las más relevantes son las siguientes. La primera es la inmediatez de la recompensa. Internet favorece que el que se lleve a cabo el juego de forma inmediata, lo cual redunda en que la apuesta va seguida rápidamente del resultado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se invierte más dinero y que el efecto que se busca en las apuestas, que es el efecto placentero que se busca a la hora de apostar, pues viene más rápido, con lo cual es más adictivo. Velocidad de las apuestas. La siguiente apuesta se puede realizar inmediatamente o incluso sobre la anterior que se había perdido, es decir, puedes hacer 2 apuestas a la vez o lo que quieras. Con lo cual esto es brutal. Y la rapidez con la que puedes generar una adicción es muchísimo más rápida. Elevada probabilidad de ganar. El porcentaje de premios en los juegos online es más elevado que la modalidad presencial. Mientras que las máquinas tragaperras de los bares tienen un retorno de lo que se echa del 70 al 75%, las slots online devuelven aproximadamente el 96%, con lo cual se crea una sensación mientras estás jugando de que vas a ganar. O sea, la sensación de que vas a ganar es muchísimo mayor. Con lo cual es sobre todo para población más joven o población menor, es muchísimo más peligroso. Y después el sesgo de experto, que en muchos casos el juego online favorece la impresión de que existen estrategias que permiten ganar. De hecho, esto lo vemos todos los días en la cadena esta del gol, donde bueno, pues se sigue lo que es la liga de fútbol, pues pues te recomiendan, las propias casas de apuestas te recomiendan pues lo que tienes que apostar o qué probabilidades tienes que ganar, qué probabilidades tienes de perder, e incluso te invitan a que empieces de esta manera. Bajo el engaño de que es, bueno, pues es un juego controlado, ¿no? ¿Cuándo diríais que alguien tiene problemas con el juego? ¿No? Esto es una pregunta que lanzo, que no vamos a responder ahora, igual después en el turno de preguntas, pues ahí podemos dar más claves, si a alguien le interesa. ¿Dónde está la línea? ¿No? ¿Dónde está la línea de un jugador de jugar de una manera controlada a generar un problema? Esa es la pregunta del millón. Después la intentaremos responder si a alguien le interesa. Bueno, entonces ahora vamos con, ya hemos visto las características de dónde venimos, ¿no? El nuevo cambio de modelo con la irrupción de las TICs.
todo tipo de juego es online. Y dentro de adicciones, pues la ludopatía, hay dos tipos de adicciones, que es adicción con sustancia y adicción sin sustancia. La ludopatía, el juego online, estaría dentro de lo que es la categoría de adicción sin sustancia. Y como características principales, eso no ha cambiado en el juego online, un poco las características específicas ya las he explicado antes. Bueno, pues así a grosso modo, un deseo dominante de continuar jugando, es decir, como si todo girara alrededor de jugar o no jugar. Tendencia a incrementar el juego o el uso o incluso la cantidad de dinero que invierto en el juego, en el caso de las apuestas o en el caso de juego con dinero. Hay una dependencia psíquica y los efectos nocivos que antes hemos comentado de las TICs, pues también tienen la ludopatía, aislamiento social, endeudamiento. Eso es una pincelada así de broche gordo y después está la de broche más fino que, bueno, pues voy a intentar no leerlo todo, sino ir un poco más rápido para no aburriros, en donde, bueno, pues el DSM, que es un poco la referencia de donde todos los psicólogos y psiquiatras vamos a, que ahí están las etiquetas diagnósticas, pues hace una especie de 10 o 12 puntos donde alguien se puede identificar como alguien que tiene un problema con el juego, ¿no? Pero sobre todo he puesto en negrita pues una de las características básicas de la ludopatía, ¿no? Que es los intentos repetidos por recuperar el dinero perdido, ir a la caza de las pérdidas, que se llama. Después de perder el dinero jugado, se vuelve a jugar otro día tratando de desquitarse de las pérdidas. Otra que he remarcado, que tiene que ver con lo económico, es poner en peligro o perder relaciones personales, trabajos u oportunidades de trabajo a causa de estar jugando. Y otro tema, otra pincelada que quiero dar referente al tema de la ludopatía, que es el tema de las familias, que es el apoyo económico reiterado por parte de la familia y amigos para aliviar situaciones financieras causadas por el juego, que es un poco lo que, bueno, pues un poco lo que comentábamos hace ya 3 semanas con Jaime, ¿no? Que al final es la familia la que termina pagando las deudas, es la familia y la persona que tiene el problema también, los que son de alguna manera víctimas de esos créditos abusivos, que al final termina pagando también la familia y con niños, etcétera, etcétera. Entonces es algo que, bueno, pues que como profesional, ¿no? Pues te afecta y ves la injusticia y ves un poco pues eso, que aprovechan una situación de debilidad de la persona pues para dar facilidades, ofrecen créditos, siguen ofreciendo créditos mientras están en tratamiento en ludopatía, siguen ofreciendo créditos, publicidad, es como un acoso y derribo para la persona que tiene el problema y para su familia, ¿no? Es como algo sangrante. Bueno, factores de riesgo. Factores de riesgo para tener un problema de ludopatía, pues los personales tener otras conductas adictivas, es una predisposición. Dificultades para tener relaciones afectivas, expresión de desajuste emocional, ansiedad, sentimientos de soledad. Aprendizaje de la conducta de juego a través de un modelo, sobrevaloración de lo material, es una característica muy bueno, pues que se da bastante, ¿no? En las personas que vienen al tratamiento, y búsqueda de sensaciones, esa búsqueda de la competitividad implícita que hay en el tema de las apuestas deportivas o en el juego, ¿no? De querer ganar o de querer incluso, bueno, pues de querer ganar un premio gordo. Y sobre todo está el pensamiento este mágico que tienen todos los jugadores. También eso no ha cambiado en la modalidad online, que es que me va a tocar el premio gordo y que como consecuencia de que me toque ese premio gordo se me van a solucionar todos los problemas que tengo en mi vida, ¿no? Es una especie de pensamiento mágico que, bueno, ahí hay un debate
en psiquiatría, no sé si lo seguirá viendo, pero en su momento hubo un debate en el que incluso se llega a rozar lo psicótico, ¿no? Cuando están en modo juego, que yo llamo. Modo juego es estar eso, todo gira alrededor del juego, solo quiero jugar y todo lo que hago, toda mi vida gira alrededor de seguir jugando. Bueno, las consecuencias negativas, pues bueno, os las podéis incluso imaginar, ¿no? Depresión, baja autoestima, sentimiento de culpa, tensión, ansiedad, irritabilidad, familiares, clima de desconfianza por las continuas mentiras, deterioro en la comunicación, incluso se llegan a dar separaciones, separación o divorcio. A nivel familiar es lo que más cuesta reconstruir, la relación familiar, que los familiares vuelvan a confiar, ¿no? Cuando están en tratamiento, ellos empiezan a ver la dimensión del problema o empiezan a tomar conciencia del problema que tienen y lo que más cuesta en el tratamiento es recuperar recuperar la confianza y retomar esas relaciones familiares con normalidad. Y sobre todo económicas, ¿no? De muchísima cantidad de deuda a consecuencia de la petición compulsiva de crédito que está relacionada con esa compulsión también a la hora de jugar, ¿no? Va como de la mano, conseguir más dinero para seguir jugando. Y bueno, o minicréditos con el ánimo de recuperar el dinero perdido, incumplimiento de pagos, empobrecimiento. Sociales, desvinculación como consecuencia del aislamiento, desvinculación de amistades, pérdida de relaciones y laborales, disminución de la atención y concentración. Disminución del rendimiento laboral, pérdida de empleo incluso. Y un poco, ya para finalizar, os comento para que veáis un poco el cambio de modelo con la irrupción de las nuevas tecnologías. Pues el cambio de modelo, o sea, el cambio de perfil, perdón, que estamos teniendo de personas que vienen a tratamiento como consecuencia del cambio de modelo con la irrupción de las nuevas tecnologías, ¿no? Para que os hagáis una idea, el programa de ludopatía nació en 1997 en Cantabria. Estamos hablando del proyecto Hombre Cantabria, no sé si lo he dicho, por si acaso. Bueno, mira, aquí está la etiqueta. Con el objetivo de... Voy a desplazar esto de aquí. Con el objetivo de atender a personas con problemas de máquinas tragaperras y casino fundamentalmente. Y ahora, después de 23 años, atendemos a un nuevo perfil de jóvenes con adicción a apuestas deportivas. Y, bueno, también como consecuencia de la apertura de nuestro programa TEEN, Proyecto TEEN, que atendemos a chavales de 13 a 23 años, pues también estamos viendo un caldo de cultivo importante no solo en el tema de las apuestas deportivas, sino en el abuso y mal uso de las nuevas tecnologías. Pero bueno, como iba diciendo, donde más se visualiza este cambio de modelo, para que veáis un poco la diferencia, el perfil tradicional era un varón, mujeres había, pero en menor porcentaje, entre 35 y 70 años, con responsabilidades laborales y familiares, con grandes cantidades de deudas y sobre todo era un jugador de máquinas tragaperras y casino, como iba diciendo. Y el nuevo perfil que estamos atendiendo es varón también, aunque hay un porcentaje cada vez mayor, estamos detectando en nuestros programas de mujeres jóvenes, entre 20 y 35 años, estudiante o con empleo estable, con grandes cantidades de dinero jugado y con importantes deudas. Y sobre todo es jugador de apuestas online y también presencial de salones de juego. Eso no ha pasado de moda. Ir a jugar presencialmente pues no ha pasado de moda. Y ya finalizo mi intervención y doy paso a mi compañero de Asturias. Quería hacer primero, muchas gracias Ernesto. Antes de finalizar, aprovechando que tenemos también a miembros de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, FEJAR, si querían hacer alguna explicación del fichero que han creado para proteger a personas que tienen problemas de adicción. Cedo la palabra, no sé si Juan, ¿quieres también comentar algo al respecto? Te cedo la palabra, Juan. Si...
A ver, espera. Sería... Muchas gracias. Ahora creo que sí, que ya estoy con audio. Bien, desde la Federación Española, dentro de todos los aspectos y sin querer introducirnos en los aspectos clínicos de la adicción al juego, porque ya fueron expuestos y creemos que de una manera sencilla y coloquial todos comprendemos. Bueno, a raíz de vuestra invitación, lo que sí queremos es aportar un poco la preocupación que tiene la Federación Española desde hace más de 30 años, que lleva tratando las conductas adictivas en sustancia, y sobre todo en el aspecto concreto del factor del endeudamiento, relacionándolo un poco con toda la proliferación de créditos rápidos y de mecanismos de financiación que no tienen una fiabilidad bastante estricta, ¿no? Desde hace unos años y a raíz del cambio de perfil de las personas que acuden a tratamiento en los 24 centros de FEJAR, detectamos que su mecanismo de ingreso y de financiación venía dado por unos créditos rápidos o por unas entidades financieras sin una consolidación estructural definida, que provocaba que, bueno, que cuando llegaban a los centros de tratamiento tuviéramos que realizar una intervención legal y asistencial desde el trabajo social y desde los gabinetes jurídicos por el endeudamiento sobrepasado que presentaban estos pacientes. Bueno, como al mismo tiempo, desde el año 2011, que es cuando se aprueba la Ley 13/2011 y por lo tanto la regulación del juego online, nosotros participamos en esa regulación e introducimos todo lo que es la derivación distinta y el funcionamiento sobre todo del registro de interdicciones del Ministerio de Hacienda en su día y ahora mismo del Ministerio de Consumo. Bueno, pues dándole una vuelta y viendo la efectividad que tiene el registro de interdicciones estatal, que no tiene nada que ver con las apuestas deportivas presenciales, que es lo que está dando en estos momentos problemas por una falta de fiscalización. Es decir, el registro de interdicciones del juego online tiene una serie de requisitos que a menos que alguien suplante la personalidad de un adulto, claramente no se va a poder registrar un menor ni se va a poder registrar una persona que tenga problemas de ludopatía y que por lo tanto está de tratamiento. Bien, pues estudiando toda esta situación y toda esta casuística que se nos estaba presentando en los centros, empezamos a pensar en la posibilidad de establecer un mecanismo coercitivo dentro de la petición de estos créditos. Bueno, estos créditos, me imagino que todos lo sabéis, se publicitan en horario de madrugada, se publicitan en el mismo momento que el usuario de juego está participando en la actividad de juego, con lo cual sus niveles de ansiedad y sus niveles de compulsividad le llevan a acceder a este tipo de financiación rápida de una cantidad en principio no muy elevada y que dispone de efectivo para seguir practicando el juego de azar pues en 5 minutos o en 10 minutos a través de los cajeros automáticos o a través de... Y veíamos que no tenían ningún tipo de fiscalización porque lo único que piden es un correo electrónico y una fotocopia del DNI, ¿no? Después nosotros en los centros de tratamiento lo que detectábamos era que la reiteración de petición de préstamo se multiplicaba por 10 o por 20 y que los intereses y las características de estos préstamos o de estos adelantos no se ajustaban a la temática tributaria a nivel de intereses, a nivel de amortización de capital, a nivel de carencia de pago y a nivel incluso legal de formalización de contratos, ¿no? Con lo cual todos nuestros gabinetes jurídicos y nuestros trabajadores sociales acudían a los juzgados para recomponer y que el juzgado dictaminara los intereses abusivos y la falta de garantía que tenían estos préstamos. Bien, a partir de ahí establecimos comunicación con las entidades bancarias grandes, o entidades bancarias oficiales y las asociaciones de usuarios de banca para ver la posibilidad de establecer un mecanismo de que cuando una persona reconoce que tiene un problema compulsivo, que tiene un problema de adicción, no se le permitiera, él lo reconociera, se inscribiera en un fichero y por lo tanto no tuviera posibilidad de padecer una recaída en base a la situación anímica que pudiera tener a las 3 de la mañana. Bien, esto lo elaboramos con la Dirección General de Ordenación del Juego, en aquel momento aún estaba en el Ministerio de Hacienda, bueno, y hicimos de intermediarios entre las entidades bancarias y las asociaciones de defensores de usuarios de banca
y los usuarios nuestros de FEJAR o las posibles personas que pudieran tener. Bien, esto se presentó en el mes de febrero en Madrid por parte del ministro de Consumo, por parte de Alberto Garzón. El fichero es el fichero eficaz, tiene ese nombre. Y bueno, y el compromiso por parte del Ministerio y por parte de las entidades bancarias con el asesoramiento de FEJAR es que a lo largo del 2020 se tuviera ya estructurada el mecanismo de acceso a ese fichero, a ese registro, y se pudieran evitar. Bien, como todos sabemos, la situación del estado de alarma y de confinamiento nos lleva a una paralización de todo este tipo de estudios y de metodología. Bueno, y en estos momentos estamos retomando las conversaciones iniciales para ver la posibilidad de que sea vía telemática o vía presencial, cuando se pueda, poder ir estableciendo, con lo cual vamos a tener un retraso como mínimo de 4 o 5 meses. Al mismo tiempo existe algo que se publicita como un mecanismo de restricción, pero sospechamos de su legalidad porque es patrocinado por las mismas empresas que dan los microcréditos. Bueno, y la experiencia empírica es que muchas de las personas que acudieron a este registro, pues lo que tuvieron a continuación fue un bombardeo de invitaciones para seguir consumiendo créditos y microcréditos. Y eso es un poco la aportación que podemos hacer desde FEJAR con respecto ya a un tema concreto del endeudamiento, no de las características o de la tipología del trastorno por juego, que creo que quedó ya bastante reflejado y que, bueno, que me imagino que Ernesto contestará cualquier pregunta en este sentido. Muchas gracias, Ernesto, Juan, a los dos. Antes de dar la palabra a mis compañeros, si queréis formular alguna pregunta relacionada con el juego, pues os cedo la palabra para que podáis desarrollarla pues a Ernesto o a Juan, incluso respecto al fichero. Y si no, damos la palabra a mis compañeros para que trabajen ya el tema del endeudamiento, qué se puede hacer, las tarjetas de revolving, los créditos rápidos. Sin otro particular, cedo la palabra si queréis alguno, simplemente quitáis el micrófono y podéis formularla expresamente, o si no, lo seguimos y al final se pueden formular. Bueno, pues si vamos a continuar, cedo la palabra a mis compañeros. Francisco, que quería sobre todo comentar las tarjetas revolving, el crédito rápido. Te cedo la palabra para que puedas también desarrollarlo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, me han encantado estas dos intervenciones. Me he quedado con ciertos detalles, por ejemplo, aislamiento, debilidad, bueno, la irrupción, lógicamente, de las nuevas tecnologías, compulsividad, ansiedad, en fin, cosas muy interesantes. Bueno, voy a ser muy breve, 5 minutitos. Bueno, a ver, quisiera hablar del sobreendeudamiento. Lógicamente, por la temática que se ha expuesto, el sobreendeudamiento en personas con ludópatas pues es enorme, ¿no? Pero vamos, ADICAE lo que hemos visto, aparte, lógicamente hemos podido ver la subida de los tipos de interés, las pérdidas de ingreso de la unidad familiar, circunstancias extraordinarias imprevistas, esos fraudes que ha conseguido que a numerosos usuarios se le devolviera esos importes, por ejemplo, preferentes, intercaser, cláusula suelo. Estamos llevando otras acciones como pueda ser gastos hipotecarios, accionistas y bonistas de Banco Popular, ¿no? Y bueno, con el sobreendeudamiento pues sí que veo que hay cierta ausencia de previsión. Y luego, lógicamente, un potenciador son esos estímulos a actos compulsivos como puedan ser las TICs. Por diferenciar un poco lo que viene siendo los préstamos, bueno, pues estos préstamos
he querido, he separado el préstamo personal al consumo, pero bueno, son créditos parecidos, ¿no? Los préstamos personales y los créditos al consumo son esos, los productos que nos permiten financiar esa adquisición de bienes duraderos. Bueno, duraderos con permiso de la obsolescencia, lógicamente, ese vehículo, en fin, pagar un máster, realizar un viaje, ¿no? Estos préstamos sí que son más fáciles que a la hora de contratar, por ejemplo, un préstamo hipotecario, aunque resultan, también hay que decirlo, mucho más caros, ya que los intereses que hay que pagar al banco son más elevados. Los préstamos preconcedidos pues son aquellos cuando vamos al cajero automático a poner la cartilla al día o hacer una consulta con nuestra tarjeta, pues vemos que automáticamente nos dicen: tiene usted un préstamo preconcedido. Igual a mí no me hace falta, ¿no? Pero los bancos, pues bueno, a través del scoring, pues saben perfectamente a quién le pueden colocar ese tipo de préstamo, que luego, lógicamente, tienen que analizar esa entidad, deberá analizar la entidad para saber si realmente se concede o no. El préstamo al consumo, he querido poner aquí, por ejemplo, una foto, una diapositiva, un pantallazo de la web del Santander. Ofrece un préstamo de consumo a tipo fijo. Vale, pues esta categoría de préstamo personal cuenta con una regulación que da a los consumidores una protección especial. En concreto, la ley 16/2011 de 24 de junio de contratos de crédito al consumo se aplica a los contratos en los que la entidad concede un crédito a un consumidor para sus necesidades personales. Va con una horquilla un importe superior a 200 e inferior a 75.000. Bueno, los préstamos online y minicréditos. Aquí es cuando sí que esto de los minicréditos, bueno, el préstamo online, lógicamente, como ha cambiado todo, está cambiando todo, pues bueno, ahora cualquier entidad nos ofrece, pues bueno, nos presta, nos pone a nuestra disposición enormes cantidades para, bueno, en 15, 20 minutos disponer de esa cantidad. A mí me llama la atención muchas veces cuando nos hacen una oferta, que sí que suelen hacer referencia a la cantidad, al plazo de devolución, te verifican esos datos que has introducido y bien, a los 15, 20 minutos, media hora, tienes el dinero, ¿no? en tu cuenta. Lo único, pues bueno, me llama la atención que omiten, o muchas veces omiten, el interés, ¿no? Algo que es muy importante. Esto de los minicréditos tiene su origen en un empresario de Bangladesh, ¿no? Que, en fin, a las personas más desfavorecidas de su país, pues bueno, les prestaba pequeñas cantidades para que pusieran en marcha ciertos proyectos bueno, con excelentes resultados, todo hay que decirlo. He cogido, por ejemplo, un pantallazo de Vivus, por poner, no entro en detalle en la entidad, ¿no? Pero Vivus, vale, me oferta, ahí pone un ejemplo, 300 euros, lo tengo que devolver a 30 días y tiene un TAE del 389,33%. Esto, pues bueno, es usura, lo podemos ver, ¿no? Solcrédito, lo mismo, un TAE de 297,23. En fin, son un interés elevadísimo que muchos consumidores no son conscientes, ¿no? Bueno, nada, me devuelven 300 euros, sé que en 3 días tengo que devolver 522. Eso es el 297,23, como he dicho, ¿no? Esto de los créditos rápidos, como había mencionado antes, se caracterizan por esa rapidez en cuanto a su concesión, ¿no? Si bien a un precio que
suele ser muy superior a otras operaciones de financiación. Exclusivamente nos van a pedir DNI, nómina, algún recibo, los datos de una cuenta, rellenamos un formulario que suelen ser muy sencillos y ala. Bueno, ventajas que podemos ver: la reducción en cuanto a los trámites, a la gestión, a la concesión, a la confidencialidad, ¿no? En cuanto a la rapidez, también hay que decirlo, ¿no? En cuanto a la contestación, la flexibilidad, entrecomillado, en cuanto a la poder devolver el dinero al banco, pero tienen muchos inconvenientes. Por ejemplo, el tipo de interés. Hemos podido ver, ¿no? El tipo de interés que se aplica suele ser superior al habitual en los créditos personales. Esto también, este tipo de créditos suele ir ligado a la obligación de suscribir un seguro para cubrir ese riesgo, ese hipotético impago del crédito. No siempre, pero en determinados casos es así, ¿no? Con lo cual, siempre cuando pidamos un crédito, siempre tenemos que saber o hacer una referencia a la TAE, la tasa anual equivalente. Pues bueno, muchas veces o algún comercial te dice, bueno, es que es un 2%, ya, pero es un 2% mensual de interés, es un tipo de interés nominal mensual. Luego eso hay que pasarlo a anual y ahí es cuando vemos que puede ser un 25 o un 30%, ¿no? Otras formas de financiación pueden ser las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito, la anterior semana se me dio un caso bastante, sobre todo gente que tiene problemas con el juego, pues tira mucho de tarjeta de crédito. Bueno, tengo ahí un límite, vamos a poner 3.000 euros y bueno, voy sacando. Hasta que ven que luego al mes vencido, cuando tienen que hacer frente a ese recibo, no pueden hacerlo. Se me dio un caso la anterior semana que, por ejemplo, una persona tenía un límite de esa tarjeta de crédito de 1.000 euros y gastó 1.100. Vale, pues del 1 al 30 de junio gasta 1.100. Recordemos, tiene un límite de 1.000 euros en esa tarjeta. El día 1 de julio no pudo hacer frente a ese pago y lo hizo pasado unos días. Vale, pues eso le conllevó una comisión de reintegro. Las comisiones, cuando dispones de ese efectivo, te cobran, ¿no? Bien sea de un cajero propio o externo a esa entidad. Y le conllevó una comisión de demora en función de esos días, que esos 4 días tardó en devolver esa cantidad, otra comisión de reclamación de posiciones deudoras vencidas y otra por el exceso sobre el límite. Él tenía un límite de 1.000 y le cobraron, y dispuso de 1.100. Tenemos también la tarjeta revolving. Este es un caso, una sentencia del 4 de marzo de este año, por parte del Tribunal Supremo. Dice que bueno, los intereses que se aplican son usura, ¿no? Son usureros. Y esta tarjeta, pues su característica es que te permite la devolución del crédito de forma aplazada, mediante cuotas, bien sean periódicas, que varían en función de las cantidades dispuestas, o mediante cuotas cuyo importe puede fijar uno mismo, ¿no? Dentro de los límites fijados por la entidad que lo ha comercializado. Con cada cuota que pagues, el crédito dispone de la tarjeta, se reconstituye, ¿no? Es decir, puedes volver a disponer del importe del capital que amortizas en cada cuota. Puedes financiar no solo las cuotas, sino también los intereses, las comisiones y otros gastos que te puedan repercutir. Si eliges una cuota mensual, por ejemplo, un importe bajo, respecto al importe, lógicamente, total de la deuda acumulada, la amortización del principal se realizará en un plazo muy largo, excesivamente largo, y la cifra de intereses, lógicamente, se va elevando. Si además la cuota no cubre la totalidad de los intereses devengados en el periodo,
estos van incrementando. Se van incrementando a la deuda pendiente. Podría ocurrir que aún realizando el pago de las cuotas mensuales, no habiendo impagado ninguna de ellas y tras varios años pagando y pagando la deuda pendiente, esta no solo no disminuya, sino que aumente. Entonces, pues bueno, cuando se necesita financiación, lógicamente, buscar alternativas y ver, como he dicho antes, la TAE, ¿no? Para realmente ver si el interés que te van a aplicar. Cuestiones del sobreendeudamiento. Pues bueno, organizar los gastos. Las personas que hemos podido ver nosotros sobreendeudadas son diferentes al tema que se ha tratado, ¿no? Pero bueno, nosotros sí que hemos recomendado organizar los gastos, renunciar a esos gastos innecesarios y negociar cláusulas abusivas con las entidades, a lo que esto hay que tener pues mucho cuidado, ¿no? Había visto una noticia, salía en El País, de un malagueño, un exjugador. Bueno, el titular: debo 40.000 euros porque pagué mi adicción al juego con créditos rápidos. Pues bueno, esto es lo que puede, lo que nos lleva, ¿no? Cuando tenemos este tipo de adicción. Y no quería hablar nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. A continuación, voy a ir cediendo ya la palabra al compañero de Asturias, Francisco Moradas. Él es abogado, que va a tratar sobre todo de darnos consejos para qué se puede hacer ante un endeudamiento, ante la tarjeta revolving, los créditos rápidos. Entonces, Francisco, si tienes la amabilidad, te cedo la palabra. Cuando quieras puedes hablar. Eso es. Sí, muchas gracias. Nada, simplemente pues matizar un poquitín o ahondar más bien un poquitín en lo que ya estaba pues puntualizado por el compañero de ADICAE de La Rioja, ¿no? Bueno, hay que tener excesivo cuidado con este tipo de operaciones, con este tipo de créditos rápidos, que como él bien decía, pues tienen un tipo de interés TAE excesivamente elevado. No roza la usura, sino que la sobrepasa en todos los límites sabidos y por haber. Hay que tener en cuenta que, bueno, la sentencia a la que hacía referencia del Tribunal Supremo reciente de este año, de 4 de marzo del 2020, que ahonda un poquitín más en una sentencia ya previa del 2015 también, con este tipo de materia de las tarjetas revolving, declara la usura de este tipo de contratos cuando tienen un interés TAE que se aplica en torno al 26-27%, eran en estos casos concretos que llegaron al Supremo. No significa que pueda ser también declarada la usura con intereses más bajos. Claro, comparar un 26% con un interés del 300 o 200 y pico por ciento, pues lógicamente sobrepasa todos los límites de lo racionalmente aceptable dentro de los límites de lo que sería la usura. ¿Qué se puede hacer ante estas situaciones? Pues bueno, dependiendo de los métodos de financiación que te hayan llevado a ese endeudamiento, pues habrá que utilizar unas vías u otras. Si los métodos de financiación, muchas veces el problema es que los métodos son cruzados. A lo mejor los modos de financiación han sido una mezcla de varios medios de financiación. Puede haber un medio de financiación a través de la tarjeta revolving junto con un montón o una infinidad de microcréditos o incluso la mezcla de un montón de financiación de distintas tarjetas revolving. Bueno, pues habrá que analizar un poquitín la situación de cada caso concreto y ver cuál es la solución más o menos perjudicial o más beneficiosa para cada situación. Lo que está claro es que con las sentencias recientes que ha habido del Tribunal Supremo con la temática de las tarjetas revolving, sí que es verdad que hay una puerta abierta ahí para reclamar frente a este tipo de entidades con este tipo de productos y para conseguir la nulidad de este tipo de préstamos y, por tanto, la devolución de la diferencia que habría entre el capital dispuesto y los intereses cobrados por ese capital dispuesto.
Claro, por eso digo que hay que analizar cada caso concreto, porque no es lo mismo la utilización de una tarjeta revolving durante 3 meses que la utilización de la tarjeta revolving durante 5 años. Generalmente la utilización de la tarjeta revolving durante un periodo de tiempo largo va a conllevar que el pago de los intereses sea mucho más elevado que el capital dispuesto. Aunque no tiene por qué ser siempre así, pero lo normal es que así sea. Más que nada porque las cuotas, como decía el compañero de La Rioja, la mecánica en la que consiste este tipo de productos de tarjetas revolving es el pago de una cuota fija en la que en la mayor parte de las veces se acaba, lo que se amortiza es prácticamente nada de capital o un porcentaje muy, muy pequeño, y lo que se está es constantemente pagando una cantidad X de intereses que ni siquiera llega a completar la cuota de intereses que se están devengando mensualmente y se capitalizan. Con lo cual, como decía el compañero, muchas veces lo que ocurre es que con el paso del tiempo las personas se encuentran en una situación de que a lo mejor pues, deben más después de haber estado pagando religiosamente, no ya en aquellas situaciones en las que no se ha podido hacer frente a esas cuotas. Ya no me voy a poner en ese extremo, pero incluso en aquellos extremos en los que, en aquellos casos en los que se pagó puntualmente esas cuotas, pues puede darse el caso de que incluso la deuda sea mayor de lo que, con el paso de los años, del capital que se dispuso. Como digo, estas situaciones pues, son peleables, se puede conseguir bueno, pues, la nulidad de estos contratos y la devolución de esa diferencia entre los intereses abonados y el capital dispuesto. Y además condenan costas frente a la entidad, con lo cual pues, bueno, son procedimientos que pueden dar no solamente una burbuja de oxígeno, sino que incluso pueden llegar bueno, pues, a solucionar una situación complicada financieramente hablando. Frente a los pequeños créditos y los créditos online, pues hay que analizar cada caso concreto. Claro, si estamos ante un crédito en el que no se han respetado las formalidades o las mínimas garantías de formalización del contrato y en el que el interés abonado estamos hablando de un 200, un 300%, pues esos créditos son plenamente peleables, esos préstamos son plenamente peleables, impugnables y para bueno, pues, intentar conseguir una nulidad. La nulidad siempre va a implicar la devolución de lo que cada una de las partes bueno, pues se venía obligado a realizar por el contrato. Es decir, el consumidor va a tener que devolver el capital prestado, el capital del que ha dispuesto, y la entidad financiera va a tener que devolver los intereses que ha cobrado. Lo normal es que en este tipo de situaciones los intereses sean superiores al capital del que se ha dispuesto y que sea una situación ventajosa para el consumidor, pero no siempre es así. Por eso digo que hay que analizar con cuidado previamente a la reclamación cuál es la situación concreta en la que se encuentra el consumidor. Básicamente y muy resumidamente, yo lo que quería dejar claro era eso, ¿no? La posibilidad de acudir a la vía judicial, de pelear y de impugnar este tipo de préstamos abusivos totalmente y de conseguir no solamente que esto siga aumentando la bola en la que uno se encuentra o en la que uno se mete y que parece que no encuentra salida, no solamente salir de ahí, sino que incluso, pues, en determinadas situaciones, incluso recuperar el dinero o parte del dinero del que se abona. No sé si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, os doy la palabra para que podáis preguntar lo que estéis. Aquellos que quieran preguntar pueden desactivar el micrófono y formularla expresamente. O incluso por el chat también podéis formularla y se las explicamos a las personas para que os puedan dar la respuesta oportuna a vosotros. Bueno, pues no sé si queréis los ponentes añadir alguna pauta más o alguna cuestión más. Sí, Francisco. Bueno, simplemente añadir, por completar un poquitín la exposición de lo que acabo de decir y por informar al que no lo sepa, que desde ADICAE sí que es verdad que, además de, no sé si lo comentó antes el compañero de La Rioja, pero sí que desde hace poco, recientemente, se está abriendo una campaña para precisamente el producto de las tarjetas revolving y para, bueno, pues para hacer reclamaciones frente a este tipo de productos. Entonces, pues bueno, si alguna persona estuviera interesada, pues que se ponga en contacto con la asociación o con la sede de la asociación más cercana y le podrán informar de los modos en el que proceder. ADICAE, en principio, se encargaría de la reclamación previa a la vía judicial e incluso de la reclamación judicial, con lo cual pues podría cubrir todas
todos los requisitos que hay que realizar para poder realizar este tipo de reclamaciones. Había colocado en el chat del grupo, precisamente hablando de las tarjetas de revolving, que mañana vamos a celebrar a las 5:30 una reunión, por si acaso a alguno queréis acudir a ella. Os he adjudicado el enlace para poder asistir a ella. Es a través de Zoom y será a las 5:30. Por otra parte, también sí que me gustaría invitaros, si me permitís un poco, ya vamos a ir finalizando, a el taller que vamos a celebrar la semana que viene de las leyes de segundas oportunidades. Voy a compartir pantalla y así puedes ver cómo va esta Skype. Esta sería, vale, segundas oportunidades, que sería el miércoles 15 de julio a las 6:30 de la tarde, y lo haremos a través del enlace Zoom. También, si queréis, os voy a intentar adjuntar el enlace para que estéis informados de ello. Bueno, dejamos de compartir. Pues bueno, si queréis comentar alguna cosa más, os cedo la palabra, y si no, pues ya vamos finalizando poco a poco ya la reunión. Sí, yo quería... Perdón, sí. Sí, Ernesto, habla. No, Virginia, que hable de Virginia, que yo he hablado mucho. Virginia, adelante. Buenas tardes. Nada, una pequeña pregunta. ¿A partir de qué edad? Ahí no se oye. Como habéis comentado antes, entre el 16 y el 27% ya se podría pelear contra el compañero. ¿A partir de qué tanto porcentaje más o menos? ¿De un 20 en adelante? Virginia, no se te oye muy bien. Creo que estabas preguntando que a partir de qué tanto porcentaje se considera usura, ¿puede ser? Las tarjetas revolving. Bueno, creo que Francisco Moradas es la persona que más sabe de las tarjetas. Te cedo la palabra para que respondas. A ver, recientemente en esta última sentencia que hubo en el Tribunal Supremo en marzo, sí que matizaba lo que ya se había dicho en la sentencia del Supremo del 2015. Hay que tener cuidado con este tipo de situaciones y hay que atender sobre todo a la fecha en la que, yo diría que a dos criterios. En primer lugar, a la fecha en la que se contrató, si es anterior o posterior. Creo recordar que era 2018, no estoy muy seguro ahora mismo, me parece que era 2018, porque hubo ahí un criterio que se empezó, o sea, que cambió, y que a partir de 2018 se toma como referencia para comparar el interés de este tipo de tarjetas, el de las tarjetas de crédito. Entonces, el índice de las tarjetas de crédito, el índice normal de las tarjetas de crédito, para compararlo con él y para saber si es o no usurario, está en torno al 20, 18, 19%. Entonces, eso implica que toda la contratación posterior al 2018, si el tipo de interés es parecido al 18, 19, 20%, 20, 21, 22, te diría, yo no me arriesgaría a reclamar. Si es anterior al 2018, yo reclamaría, y con esos mismos porcentajes, 20, 21, 22, yo sí me arriesgaría a reclamar. Porque el criterio que se utilizaba para contrataciones anteriores a ese año no era el de las tarjetas de crédito, sino que era el de los tipos de préstamos normales del consumo. Entonces, varía mucho un tipo de otro. Entonces, en respuesta a tu pregunta, uno, dependiendo del año en que se ha contratado y si es anterior o no al 2018, y en el caso de que sea posterior, en función del tipo de interés TAI que se tenga, yo me arriesgaría a reclamar o no, si está próximo o no al 20%. Si es un TAE del 21 o del 22, yo no me arriesgaría. Si es del 26, yo iría para adelante con todo, sea cuando sea el año de contratación. Y digo lo del 26 no por casualidad, sino porque normalmente las tarjetas revolving es el TAE que maneja. Un 26, un 26 y pico, un 27, es más o menos en el que estaban. También es verdad que desde la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de este año, algunas entidades, como entre ellas Within, que es la más perjudicada o la más famosa también por este tipo de operaciones, lo que están haciendo, o lo que yo detecto que están haciendo con muchos consumidores, es ponerse en contacto con estas personas y de manera unilateral modificar el TAE que venían aplicando. Eso no implica que no sea peleable. O sea, a mí que en el 2020 modifiquen unilateralmente y lo rebajen y lo adecúen al tipo de interés de las tarjetas de crédito, cuando han estado cobrando a lo mejor durante 5, 6, 7 o 8 años al 26 o al 27%, no implica que no sea peleable. Por eso digo que, bueno, muy resumidamente, intentando sintetizar lo más posible a la pregunta que has formulado,
hay que atender a esos dos parámetros. Uno, fecha de la contratación, y dos, el TAE que se venga aplicando. Y en función del año en el que se ha contratado, pues habrá que entender que es usuario, si se adecua, si se acerca o no al 20%, si es posterior al 2018, o si es anterior al 2018, un 20, todo lo que supere, yo diría que todo lo que supere un 20% es usuario. Muchísimas gracias. Si queréis formular alguna pregunta más, podéis hacerlo directamente quitándome el micrófono, y si no, Ernesto, te cedo la palabra para que comentes lo que querías añadirnos. Sí, es muy interesante lo que he escuchado de los dos ponentes de ADICAE, porque es algo que trabajamos, ¿no? En el sobre todo organizar el tema de las deudas, es algo que se trabaja en terapia y es algo como que le damos mucha importancia, ¿no? Porque el hecho de tener organizadas las deudas pues les quita muchísima ansiedad y previene muchísimas recaídas. Mi pregunta era más práctica. Quiero decir, ¿cómo podríamos hacer desde Proyecto Hombre? Quiero decir, ¿cuál es el protocolo que tenéis? Pues si vemos oportuno que alguien acuda a vuestra sede, pues para asesorarse, ¿no? sobre el tema de las deudas, porque lo que solemos hacer es derivarles o a la propia identidad bancaria, si es que hubiera una entidad bancaria por medio, o al final, bueno, pues ellos de alguna forma tienen, sobre todo las familias, se buscan la vida, ¿no? Pues para reorganizar esas deudas y bueno, y para que eso les suponga pues un desahogo, ¿no? En su problema. Yo no sé qué es si tenéis algún tipo de protocolo, algún tipo de... bueno, pues esa es mi pregunta. Sí. Vamos, nosotros, por ejemplo, cuando recibimos una persona que nos solicita nuestra colaboración, lo que hacemos es estudiar el caso, ¿vale? Es decir, ver un poco qué infracciones se han cometido, y en base a eso ya actuamos según lo que sea lo mejor para el consumidor o la consumidora. Si es ¿vale? Llevamos ahora mismo los casos colectivos, pero sí que también en caso de que sea una situación muy personal, pues se le podría ya luego pues, plantear unas medidas a través de consultas@adicae.net. Nuestros especialistas le podrían indicar qué es lo que podría hacer en esas situaciones. O incluso ya, claro, habría que ver un poco la situación personal en la cual esa persona pues, haya entrado, porque como bien decía mi compañero abogado Francisco Moradas, sí que suele ser bastante típico de que pues, haya un endeudamiento a través de múltiples préstamos crediticios de diversas índoles, ¿no? Entonces, en base a eso habría que ver si tiene tarjeta revolving, si ha sido un minicrédito y qué es lo que podría hacer en ese caso. Evidentemente, claro, siempre buscaríamos la manera más fácil, más cómoda y menos arriesgada para la persona afectada, Ernesto. No sé si con esto consigo trasladarte toda un poco nuestra impresión. No sé si Javier, perdón, si Francisco también quiere añadir algo, algún compañero, pues también le cedo la palabra, pues si quieren ellos añadir algo. Sí, Francisco. Quita mi micrófono, Francisco. Sí. Nada, yo simplemente añadir que sí que es cierto que no comenté nada antes, que al margen de estas bueno, por supuesto que lo que hay que hacer siempre en estas situaciones es analizar un poco la situación concreta de cada una de las personas. No todo el mundo tiene la misma situación, ni el mismo origen de la deuda, ni la misma cuantificación de la deuda. En fin, hay que hacer un análisis siempre individualizado y pormenorizado de cada situación para ver cuál es la solución que mejor se adapta a su problema. Dicho esto, sí que es verdad que antes no hice ningún tipo de mención a la ley de segunda oportunidad. Claro, yo esto la verdad es que lo dejo para el último, la última opción. Siempre que no haya nada, o incluso hay veces que se puede incluso mezclar, hay veces que incluso las acciones que a tomar son el pelear determinados préstamos o determinadas partes de la deuda, y el resto, pues, bueno, si no queda más remedio, pues acogerse a la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad, a ver, daría para una charla.
la propia ley de segunda oportunidad. Voy a hacer simplemente una pequeña, y ya sé que hay una concreta para... Entonces, solamente voy a hacer una pequeña mención al respecto y decir que al respecto de la ley de segunda oportunidad hay mucho rumor y mucha leyenda urbana de que, bueno, pues es una herramienta útil para deshacerte de la deuda y empezar de cero, que es como te la venden, pero no es tan sencillo y no es tan beneficioso a priori. Tiene muchas vueltas de hoja, tiene muchos recovecos y no siempre es la solución más beneficiosa para la persona, sobre todo si esta persona pues, tiene bienes inmuebles en su propiedad, bueno, pues no supone una solución ventajosa porque posiblemente acabe peor acogiéndose a esa ley de lo que estaba ya antes de acogerse a esa ley. No quiero tampoco desmigajar ahora porque si no se me va a echar el compañero encima porque ya hay una conferencia con esta temática y tampoco quiero pisarla, pero simplemente decir que no siempre es como se vende esta ley de segunda oportunidad y que está bien para aquellos casos en los que no hay manera de pelear la deuda porque digamos que los préstamos a través de los cuales se ha financiado no son peleables y a su vez esa persona no tiene bienes ya de por sí, no tiene bienes inmuebles de por sí, porque si los tiene, no es una opción que recomiende nunca, a no ser que la deuda sea exorbitante, 200.000, 300.000 euros, bueno, pues entonces podría llegar a plantearse. Pero lo normal no es esto, lo normal es que nos encontremos con situaciones en las que las personas tengan una deuda de 40, 50, 60, 70.000 euros. Bueno, pues si tiene bienes inmuebles, acogerse a la ley de segunda oportunidad es perderlo todo. ¿Es empezar de cero? Sí, pero perdiéndolo todo. Y pues bueno, claro. Insisto, no siempre es una solución adecuada. No es una solución. Sí. Pero es verdad que no hay muchos sitios donde acudir cuando uno tiene este tipo de créditos, salvo que alguien se pueda permitir pagar a un abogado, lógicamente, pues el resto de las personas que vienen a tratamiento con grandes cantidades de deudas, es verdad que es el paso previo a entrar a terapia y es algo que lo trabajamos en el periodo de evaluación. No tanto en el tratamiento, porque vemos que es importante, ¿no?, el organizar todas las deudas, pues para que eso no suponga después una recaída, ¿no? Porque las recaídas suelen venir con esa ansiedad que produce el tener tantas deudas, pues a veces puede conllevar detrás una recaída. Y es verdad que al final les enviamos, nuestra orientación es enviarles a la boca del lobo, quiero decir, muchas veces son las propias entidades bancarias que van a, voy a decir una palabra así como muy tal, a mendigar que por favor les organicen las deudas de otra manera o les den más plazo o les desahoguen un poquillo. Y la mayoría de las veces es que no hay respuesta, vamos. Simplemente lo que hacen es mirar que como ya tienen miran la lista de morosos y entonces no les dan esa posibilidad. Quiero decir que tienen que moverse muchísimo más pues, para conseguir ese desahogo que necesitan para cambiar su estilo de vida, ¿no? Que es un poco de lo que consiste, entre otras cosas, nuestra terapia. No solo dejar de jugar, sino cambiar el estilo de vida y tener el dinero suficiente como para pues, no crearse una nueva vida, pero sí cambiar el estilo de vida que tenían. Para ellos y para sus familias. Entonces, bueno, sabiendo esto, pues está bien. Está bien que hayamos contactado con ADICAE. No, bueno, si se trata un poco sobre todo de dar a conocer, ¿no?, pues, todos los recursos que hay, porque es un problema muy complejo, del cual, fijaros, cuando dimos talleres en los colegios y tal, aquí en Cantabria varios profesores me dieron la voz de alarma de la necesidad que había de poner medidas ante el auge y incremento del juego en menores. De hecho, 1 de cada 5 menores se han iniciado en el juego ya, apostando. Bueno, ya para ir finalizando, como os decía, el miércoles que viene a las 6:30 os hemos puesto los enlaces, tenemos la reunión de la segunda oportunidad por Zoom también, y mañana para aquellas personas que queráis ya ver de una manera más exhaustiva lo que es la tarjeta de revolving y qué se puede hacer, tenemos una reunión a las 5:30
a través de Zoom en los enlaces que os he ido poniendo. Si queréis formular alguna pregunta, también pues podéis hacerla para vosotros y a quien estiméis oportuno. ¿Vale? Podéis simplemente quitando el micrófono, pues va a ser suficiente. Y si queréis añadir alguna cosa más, pues también tenéis la palabra, antes ya de finalizar. Buenas tardes, yo quisiera preguntarle a Ernesto, a ver, los que tenemos hijos ya adolescentes, más o menos, ¿cuánto sería lo normal que habría que permitirles jugar? O sea, ¿cuándo nos podemos dar nosotros cuenta como padres